de nuestro trabajo en ciencias. La siguiente pregunta es la que nos aparece a continuación. El siguiente par de preguntas corresponden al análisis e interpretación de situaciones de uso comprensivo del conocimiento científico y de explicación de fenómenos. Entonces vamos a tener una pregunta o una situación de la cual parten dos premisas o dos preguntas. Una que corresponde al uso comprensivo del conocimiento científico y la otra a la explicación de fenómenos. Entonces pasemos a ver qué nos va a tratar. Ok, ahí lo que tenemos es una pregunta orientada a la parte de química. Entonces tenemos la siguiente situación. Los siguientes esquemas están representando los ordenamientos moleculares del agua en el estado líquido y sólido. El primero, donde vemos las bolas rojas con blanco en esa estructura en zigzag, es la representación molecular del agua en el estado líquido. La siguiente es la representación del agua en el estado sólido formando cubos o formando agrupaciones mucho más sólidas, mucho más unidas unas con respecto a las otras. Mucho más, condensadas, ese es el término. Esta característica juega un papel determinante en las pequeñas variaciones de densidad que se pueden presentarse en el líquido, como se aprecia en la siguiente gráfica. O sea que esta condición de molecular entre líquido y sólido nos lleva a explicar una situación un poco más avanzada, como la vamos a ver en la siguiente gráfica. Ok, aquí tengo entonces la densidad del agua a diferentes rangos de temperatura. Vamos a encontrar que en el eje de Y es la densidad en gramos sobre mililitro y en el eje de X vamos a encontrar las temperaturas. Entonces varían las temperaturas desde menos 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. Y en el otro parámetro las densidades desde 0,97 gramos sobre mililitro hasta 1 gramo sobre mililitro, que es el estándar básico de agua en el estado líquido. Esa sería la densidad básica, 1 gramo sobre mililitro. Vemos que hay una diferencia entre las temperaturas, o sea que entre más baja esté la temperatura, pues más baja va a ser la densidad, y a medida que va subiendo, pues entonces encuentran unas variaciones. Bueno, vamos entonces a pasar a lo siguiente. Situación 1. La densidad del agua se ve afectada dramáticamente por el efecto de la temperatura, como se muestra en la gráfica anterior, y esto se debe a... Entonces miren la condición tan importante que nos está planteando de uso de comprensivo del conocimiento científico. Nos están pidiendo que a partir del conocimiento científico encontremos una serie de apreciaciones con respecto a las moléculas, cómo se están ubicando unas con respecto a las otras. Si ustedes recuerdan, voy a volverme nuevamente a la gráfica, si ustedes recuerdan, en el estado líquido las moléculas están mucho más separadas, eso quiere decir que ocupan mucho más espacio. En el estado sólido las moléculas se agrupan mucho más y por ende pues tienden a tener otra apreciación con respecto a su volumen, o sea que van a estar mucho más juntas. Entonces volvamos a la pregunta. La densidad del agua se ve afectada dramáticamente por el efecto de la temperatura, como se muestra en la gráfica anterior. Esto debido a, miremos las situaciones, a permitir que las moléculas se agrupen y no dejen espacios. Así que aumentan las moléculas a razón del volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que la temperatura sea más baja, las moléculas se van a agrupar mucho más y su volumen va a ser mayor. Es un análisis interesante. Miremos el B. Evitar que las moléculas, esto se vea que evitan que las moléculas se acerquen lo suficiente, dejando posibles espacios vacíos entre ellas y aumentando la cantidad de moléculas a razón de volumen. También es interesante. ¿Qué quiere decir esta condicionante? Dice que las moléculas, debido a su temperatura, debido a la temperatura, dice que las moléculas no se acercan lo suficiente y como no se acercan lo suficiente dejan espacios vacíos entre ellas, lo cual hace que aumente la cantidad de moléculas a razón de volumen. Eso también es interesante. C. Con la temperatura evita que las moléculas se acerquen mucho entre ellas, o sea, las moléculas no se acercan debido a la temperatura y esto deja espacios entre cada molécula y molécula. Esto permite que disminuya la cantidad de moléculas a razón de volumen. Eso quiere decir que las moléculas no se juntan lo suficiente. Y D, debido al efecto de la temperatura, se permite que las moléculas se agrupen y no dejen espacios y así disminuyen las moléculas a razón de volumen. Bueno, vamos a mirar cada una de estas condiciones con detenimiento. Vamos a interpretar la situación con respecto a la gráfica anterior. Voy a volverme a la gráfica y quiero hacer unas aclaraciones con respecto a ella. Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica se está estableciendo dos situaciones particularmente. Primero, la densidad con respecto a las temperaturas. Podemos hacer una relación bastante interesante acá en esta pregunta, de acuerdo en la situación, de acuerdo a los cambios de estado. Recuerden que en este sentido, cuando estamos a menor a 0 grados centígrados, o sea, a partir de esta situación, estamos hablando que el agua se encuentra en el estado sólido.
Cuando hablamos de 0 hasta 60, 65, 70 grados centígrados, que sería la otra porción, esta porción grande que estamos trabajando acá, se encuentra el agua ya en el estado sólido, en el estado líquido, perdón, está el agua líquida. Entonces, y más para adelante, ok, si miramos acá, de aquí en adelante, ya estamos hablando que el agua se encuentra en el estado gaseoso. Entonces vemos tres comportamientos clásicos del agua. Vemos que mientras estén las moléculas agrupadas muy juntas entre sí, su densidad va a ser baja. ¿Por qué? Porque las moléculas van a estar muy juntas, muy juntas, muy apretadas unas con respecto a las otras y van a ocupar un volumen mucho menor. ¿Qué quiere decir? Pues que todo el volumen que tiende a ocupar esta agua en el estado sólido está referida a esa estructura de cristal o a esa estructura del estado sólido. ¿Listo? Por eso es que nosotros hablamos de que el hielo flota sobre el agua, porque la densidad es muy baja la del hielo por su volumen, no ocupa mucho volumen. Como no ocupa mucho volumen, pues no tiene una densidad muy grande. De hecho, eso está representado acá en este primer punto hasta llegar a los 0 grados centígrados, que es el punto en el que pasa del estado sólido al estado líquido. ¿Listo? Cuando vemos en el estado líquido, aumenta rápidamente el volumen de las moléculas. ¿Qué quiere decir? Pues las moléculas se van a tender a separar mucho más entre ellas, van a ocupar un volumen mayor y por eso la densidad aumenta, porque ocupan una cantidad de volumen. El número de moléculas aumenta, o el número de moléculas tiende a ocupar un volumen mayor. Eso quiere decir que el volumen acá es menor, acá el volumen es mayor, ¿cierto? Entonces por eso el hielo flota sobre el agua, porque como tiene menor volumen y ese tiene un mayor volumen, pues entonces el hielo va a estar por encima del agua, tiene una densidad mucho menor. De hecho aquí toma un valor constante durante un espacio de tiempo. Si lo ven, el valor puede estar oscilando entre un gramo sobre mililitro, que es el valor constante de densidad del agua en el estado líquido. ¿Qué pasa después? Aquí, cuando llegamos a 40, 50 grados centígrados, empieza a bajar el valor de densidad. ¿A qué se debe esto? Pues que las moléculas van a seguir aumentando su espacio, van a ser mucho más separadas, muchísimo más separadas, hasta llegar al componente de gas. ¿Qué pasa? Pues como el volumen de estas moléculas aumenta casi hasta el infinito. Cuando me refiero al infinito es porque estamos hablando de que el vapor de agua va a estar tan separado en las nubes que nosotros no vamos a tener restricción de movimiento para esas moléculas. Entonces vamos a considerar que su valor de densidad va a llegar hasta un momento hasta ser muy cercano al cero. ¿Por qué? Porque tienen un volumen infinito. Por eso es que va a haber unas moléculas, una cantidad de moléculas que pesan, tienen un valor de en gramos en un volumen determinado llamado mililitros. O sea que van a expandirse muchísimo las moléculas hasta que pueden considerarse que su valor es cercano al cero. Por eso la gráfica toma esa función, porque estamos determinando los valores también en relación a las temperaturas. Y si hablamos a las temperaturas, estamos hablando de los cambios de estado de la materia. ¿Listo? Quiero que tengan esto muy en cuenta, muy claro esta explicación que acabé de hacer para poder interpretar lo que está pasando con las condiciones que nos van a plantear la siguiente pregunta. Volvamos a abordar la pregunta. La densidad del agua se ve afectada dramáticamente por el efecto de temperatura, como vimos anteriormente, en la gráfica anterior. Ese es el análisis que estamos haciendo. ¿Esto se debe a qué? Entonces miremos las situaciones que teníamos anteriormente, desde el marco, desde los cambios de estado a las condiciones que nos está planteando la pregunta. Primero, permitir que las moléculas se agrupen y no dejen espacios. Esto es lógico. Si las temperaturas bajan, las moléculas se van a agrupar mucho más, no van a dejar espacios entre sí. Y esto cumple la primera condición. Ahora miremos la segunda condición. Así que aumentan las moléculas a razón de volumen. Es claro, las moléculas se están agrupando y van a ocupar un volumen determinado. Esta es una situación bastante lógica con respecto a los cambios de estado. Miremos la siguiente. B. Se evita que las moléculas se acerquen lo suficiente dejando posibles espacios vacíos entre ellas. No es correcto, porque al contrario, sí se están agrupando las moléculas. Y las moléculas, como se agrupan, su volumen se reduce. Y miren la condición que me dice, a continuación dice, ¿aumenta la cantidad de moléculas a razón de volumen? No, las moléculas siguen siendo las mismas y por tanto ocupan un volumen determinado. Pilas con esto y pilas con la primera situación. No es concluyente. Hay una que da una información correcta y la otra no es tan concluyente. No es tan apoyo a la primera situación. C. Evita que las moléculas se acerquen mucho entre ellas. Mal, porque al contrario, si la temperatura es baja, las moléculas sí se van a tender a juntar entre ellas. Entonces la primera situación me está negando, está en contradicción. Ahora miremos lo siguiente. Disminuyendo la cantidad de moléculas a razón de volumen. Las moléculas no disminuyen, las moléculas siguen siendo las mismas y ocupan un volumen determinado. Esto es erróneo y por tanto también la anterior tiende a ser erróneo. D. Permite que las moléculas se agrupen, es correcto, se agrupan las moléculas
y no dejan espacios, está bien. Pero mire la siguiente situación, así que disminuyen las moléculas a razón de volumen. Las moléculas nunca van a disminuir, siempre van a permanecer en la misma situación. Esto no es concluyente. Por tanto, la que sí nos da una validez completa sobre la situación es la primera. De acuerdo al análisis, recordemos la gráfica anterior, de acuerdo al análisis que hacíamos, recuerden que las moléculas acá se agrupan. Y si hablamos de un número de moléculas, las moléculas siempre van a ser constantes. Las moléculas que puedan existir siempre van a tender a agruparse. Piensen lo siguiente, que tenemos un vaso de agua. El vaso de agua lo ponemos a congelar. ¿Hay aumento de moléculas? No. Las moléculas siempre son las mismas y se van a tender a agrupar mucho para formar un sólido. ¿Qué pasa si yo caliento esta agua? Van a seguir siendo las mismas moléculas, solo que van a disgregarse, no separarse mucho para conformar el estado líquido. ¿Qué pasa si la caliento mucho más? Ahí sí las moléculas van a tener la situación que planteaba yo acá. ¿Se acuerdan? Las moléculas ya van a romper su límite de volumen, porque el límite de volumen lo da el vaso. Ahora, van a salir de ese límite y van a tener un límite que se va a tender a ser infinito. ¿Por qué? Porque se van a convertir en vapor de agua y van a tender a completar todo el espacio disponible a su vez. ¿Listo? De acuerdo a este análisis, entonces vamos a ver qué nos plantea la respuesta correcta. ¿Cuál es la clave para esta pregunta? Vamos a mirar. Miremos, ok, miren, ya aquí está aparecida, la clave es correcta, es la A, porque cumple toda la validez con respecto a esa pregunta, ¿listo? Ojo, hay que hacer análisis un poco más profundos con respecto a lo que nos están planteando. Recuerden que esta pregunta es del uso comprensivo del conocimiento científico, o sea que para llegar a este tipo de preguntas es necesario tener conceptos teóricos sólidos sobre las situaciones que nos plantean. Recuerden que eso es un análisis de gráficas y también incluye un análisis conceptual de acuerdo a la primera situación, que son las moléculas como están en un lado ordenadas, pero con espacios entre sí, y en el otro mucho más ordenadas y cohesionadas entre sí, los cuales no permiten ningún tipo de espacio.